En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Y Celia Ferrero nos ha ayudado un poco a dibujar el panorama de las perspectivas que tenemos los autónomos de cara a 2023. Y dentro de esas perspectivas hay una novedad importantísima, de las muchas que vamos a comentar, que es esa cotización a la Seguridad Social que va a cambiar, que ya de hecho desde el 1 de enero ha entrado en vigor ese nuevo régimen de cotizaciones, que vamos a ver si nos aclaramos un poco, porque yo ya sé que aquí tengo a Mario, que está como loco con el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, que no sabe cómo tiene que pagarlo, cómo hacerlo, cuánto dinero le corresponde. Antes lo teníamos, como pagábamos todos lo mismo, porque además todos, o un porcentaje altísimo, cotizábamos por la base mínima, pues estaba más clarito. Ahora es en función de las ganancias que tengamos, las ganancias reales, y eso complica un poco la labor. Pero vamos a ver si nos echa una mano en esta misión José Antonio Martín, que es vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, además de experto fiscal. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cuántos autónomos y autónomas se han puesto en contacto contigo en las últimas semanas del año para decirte, oye, ¿y esto ahora de la Seguridad Social cómo va, no? La verdad que es un tema trending topic en todo. Ahora mismo que estamos cerrando el ejercicio 2022, tenemos que hacer los impuestos del cuarto trimestre, le llamas a las personas para que te traigan las facturas y dice, bueno, sí, la factura ya te la llevaré, pero cuéntame el tema de la cotización nueva. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, nosotros también estamos a ver si nos ponemos un poco en orden a esta normativa que, bueno, tal y como se ha publicado parece un poquito confusa, ¿no? Pero bueno, voy a intentar darte la visión de cómo se ha planteado por parte del Poder Legislativo. Lo primero de todo, es verdad que ahora, bueno, pues van a cotizar los autónomos en función del beneficio que obtienen, pero ¿el beneficio de 2022 o una previsión de lo que va a ser 2023? Muy bien, esa es la primera pregunta a tener en cuenta. O sea, nosotros ahora, todos los autónomos, tenemos hasta el día 28 de febrero para comunicar cuáles creemos, o sea, ahora tenemos que ser futurólogos, Sí. cuál creemos que va a ser nuestro promedio mensual de rendimientos en el año 2023. Es decir, tenemos que sacar un poco ahí nuestra capacidad de prever a cuánto vamos a llegar en el año 2023. Rendimiento neto se refiere a ingresos menos gastos, es decir, los ingresos totales que vamos a facturar menos los gastos nos van a determinar el rendimiento neto. Bueno, pues ese rendimiento neto que preveemos que vamos a tener en el año 2023 lo tenemos que dividir entre 12 para sacar lo que es ese promedio mensual estimado. Y con arreglo a ese promedio mensual estimado, que evidentemente pues mucha gente lo que va a hacer es utilizar el promedio mensual del 2022, va a pensar, bueno, pues voy a pensar que en el 2023 me va a ir exactamente o parecido al año 2022. Bueno, pues en base a este promedio, pues tenemos hasta el día 28 de febrero para comunicar en qué tramo nos vamos a encontrar. Hay publicada dos tablas, una tabla general que tiene 12 tramos y una tabla reducida que tiene 3, y lo que tenemos que hacer es ver que ese promedio que hemos calculado, dividiendo el rendimiento neto entre 12, lo tenemos que encuadrar en uno de esos tramos. Vale. Y una vez que estamos en uno de esos tramos, cada tramo tiene una base mínima y una base máxima de cotización. Y por tanto, el autónomo tiene que decir, bueno, pues yo preveo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo preveo que mi rendimiento neto mensual van a ser 1.500 euros. Bueno, pues si te vas a la tabla, pues para 1.500 euros de rendimiento neto mensual previsto, te dice que tu base de cotización que tienes que fijar, pues miro aquí la chuleta, y dice que la base mínima son 960 y la base máxima son 1.500. Y tú puedes elegir la que tú consideres en esa horquilla, ¿vale? Pero La primera pregunta 900 y 1.500 no es la base, o sea, de digamos, cotización. eso, no lo que va a pagar No, esa no. persona Es la hipotética que base de gana cotización. 1.500, ¿no? Eso es la base de cotización a la cual se le aplica el tipo de gravamen, pues el 28% o lo que corresponde según el encuadramiento del tipo de autónomo, ¿vale? Entonces, esa base de cotización
se va a empezar a aplicar a partir del día 1 de marzo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como los ingresos te pueden ir variando hacia más o hacia menos, se han establecido 6 periodos en los cuales tú puedes ir variando esa base máxima o mínima de cotización. Es decir, tenemos enero y febrero para que se aplique a partir de marzo, marzo y abril para que se aplique a partir de mayo y así sucesivamente. Es decir, que tú puedes hacerte hasta 6 variaciones más al año. ¿Esto al final qué determina? Pues determina que cuando finalice el año 2023 todos habremos hecho una cotización determinada, que en este caso, como tú muy bien decías, antes era la misma para todo el mundo y ahora pues tendremos 3 millones distintos de bases de cotización como autónomos haya. ¿Cuándo se regulariza esta situación? Eso te iba a preguntar, digo. ¿Y Esta luego qué situación hay se que va a hacer? Como la regularizar. declaración de Hacienda. Sí, eso lo va a hacer la propia Seguridad Social. ¿Y cómo lo va a hacer la Seguridad Social? Lo va a hacer con la información que la agencia tributaria le notifique una vez haya pasado la campaña de la declaración de la renta del 2023. Es decir, todos haremos nuestra declaración de la renta del 2023, ahí en esa declaración meteremos todos nuestros ingresos por todos los conceptos que tengamos de actividades económicas, bien sea actividades propias, bien sea rendimientos que proceden de sociedades, de entidades sin personalidad jurídica como sociedades civiles o comunidades de bienes. Es decir, ahí al final le pondremos a la agencia tributaria todos nuestros datos, eso nos dará un rendimiento neto anual y este rendimiento neto anual es el que la agencia tributaria le va a comunicar a la Seguridad Social. La Seguridad Social recibirá este dato y va a dividir esta información que recibe entre el número de días en el que cada uno ha estado dado de alta como autónomo. Si has estado dado de alta pues todo el año, pues 365. Si me di de alta el 1 de julio, pues 180, ¿vale? Claro. Y eso al final lo que te va a dar es un rendimiento neto diario. Y este rendimiento neto diario lo van a multiplicar por 30 y se va a obtener el dato definitivo de cotización mensual. Y es ahí donde se va a comprobar si has estado cotizando por encima o has estado cotizando por debajo. Vale. Si has estado cotizando por debajo, pues te mandarán una liquidación en la que tendrás que pagar la cantidad correspondiente a lo que tienes. Por eso este año vamos a tener las gestorías, muchísimo trabajo con la dichosa cotización, porque la vida del autónomo va variando. O sea, la vida del autónomo puedes empezar el año muy bien y de pronto se te cae un cliente, se te cae un trabajo y claro, pues evidentemente vas a estar cotizando por encima de la cantidad. Tenemos por delante un año que va a ser, creo, administrativamente bastante complejo. Bueno, de todas formas, y si hemos cotizado por encima, en principio la Seguridad Social se lo queda, lo único que, digamos, nuestra base de cotización se incrementa, ¿no? Esa es la trampilla, que la base de cotización, una vez que, como dicen aquellos, el lagarto que coma, pues no va a vomitar, con seguridad. Entonces, la gran pregunta, que también te matizo, Javier, y que todo el mundo hace, es ¿qué ocurre si mi rendimiento neto mensual no es positivo, sino que tengo pérdidas, o si mi rendimiento neto mensual está por debajo de las tablas? Bueno, pues lo que han fijado es como decía, una tarifa, digamos, una tabla reducida donde va a haber una base mínima y esa base mínima se va a situar en los 751 euros. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce, como se ha intentado vender, en el hecho de que va a haber autónomos que van a pagar menos de lo que pagan ahora, porque ahora tenemos una base de cotización de 960, con lo cual, si ese autónomo puede tener pérdidas en su negocio, pues en lugar de cotizar por 960 va a estar cotizando por 751, con lo cual... Y esto es importante, perdóname, José Antonio, que lo indiquemos a las personas sobre todo que no están familiarizadas con el asunto este de los autónomos. Eso equivale a una pensión más baja en un futuro o si tenemos una incapacidad por enfermedad o por accidente, también más baja, ¿no? Completamente. O sea, eso es, digamos, la vieja reivindicación que nosotros le venimos haciendo a todos nuestros clientes. Es decir, la cotización a la Seguridad Social es la base de lo que va a ser tu jubilación. Yo muchas veces escucho que hay autónomos que realmente se quejan injustamente de que su jubilación o el pago que cobran cuando se jubilan es muy bajo. Entonces, claro, a esos autónomos habría que recordarles que percibes
con arreglo a lo que tú has pagas. cotizado, claro. Si tú has estado cotizando durante muchos años en tu base mínima, pues la cantidad que te va a corresponder es muy pequeña. Imagínate la gente que se ha jubilado una base mínima de 1.000 euros y percibes el 75%, pues te va a quedar una jubilación ciertamente baja. Esto, al fin y al cabo, esta norma que ha salido nueva, pues viene un poco a tratar de empezar a igualar la situación que tienen los trabajadores del régimen general con los trabajadores que tienen el régimen de autónomos, ¿vale? Ya. Entonces, por tanto, todo el mundo tenemos que empezar a concienciarnos de que eso tiene que empezar a cambiar y de que la aportación a la seguridad social tiene que ser un poco mayor. Pero claro, venimos de una pandemia, venimos de una situación complicada, venimos de una época en la que pues mucha gente ha entrado en pérdidas, incluso ha tenido que cerrar su negocio, y claro, pues ahora arrancas un negocio nuevo y por lo que sea, tú tienes en la cabeza o tienes en el subconsciente las cotizaciones que tú pagabas hace un año o hace dos, y esas tienes que quitártelas porque ahora vas a pasar a pagar más dinero, con lo cual tienes que hacerte la idea de que a la hora de calcular tu rendimiento o el beneficio que te va a dar el negocio en el que vas a entrar, ese negocio lo tienes que partir de la base de que a lo mejor ya no son los 200 y pico euros que pagabas antes, sino que a lo mejor tu pago va a ser 400 o 400 y pico euros. Yo también te digo Eso, que ojalá yo pudiera pagar ese dinero porque significaría que he obtenido mucho beneficio. O sea que también te digo. Pero bueno, todo esto, por supuesto, estamos hablando de personas que en estos momentos ya están dadas de alta como autónomos, porque sí que es verdad que para aquellas personas que se decidan a lo largo de este año a dar el paso, tenemos la tarifa cero en la Comunidad de Madrid en concreto, ¿no? Durante el primer año, que todavía tampoco, no sé si os ha dado tiempo a echarle un vistazo porque se aprobó definitivamente la semana pasada. No sé si va a funcionar como la anterior tarifa que había de 60 euros, que el autónomo primero tendrá que aportar la cantidad y después que se la devuelva a la Comunidad de Madrid. Eso es. Tenemos, digamos, dos cosas. Que el primer ejercicio, la tarifa se va a quedar en 80 euros mensuales, y eso va a ser para toda España. Y luego, en concreto, en la Comunidad de Madrid, lo que se va a producir es una subvención que te van a pagar cuando tú la pidas. Ojo con esto, porque las gestorías tenemos mucha triste experiencia de clientes que nos vienen a la gestoría porque la subvención para la tarifa plana se ha pedido fuera de plazo. O sea, hay un plazo de tiempo que es en los 3 meses últimos a vencer el primer año de ejercicio de actividad, ni antes ni después, porque si no lo pierdes, y lo que hace es que tú vas a tener que pagar el segundo año al tipo que te corresponda, pero la Comunidad de Madrid te da una subvención para que al final el pago se te quede en esos 80 euros. Pero ahora desde el 1 de Sí, enero es tarifa cero, no es cero. 80 Eso euros. es lo que teníamos, tarifa cero, eso es lo que tenemos a través de la nueva modalidad que ha establecido el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, esa situación es importante conocerla porque se aplica siempre y cuando tú no te hayas beneficiado de la tarifa plana en los 3 años anteriores, con lo cual esto tenemos una situación también de gente que se pudo dar de baja el año 2020, 2021, que habría que ver las fechas. Cuando alguien se vaya a dar de alta, por favor, que mire la fecha en la que se dio de baja la otra vez, porque a lo mejor por meses podría estar perdiendo esta posibilidad de aplicar la tarifa plana, tanto la estatal como la tarifa cero de la Comunidad de Madrid, y para todos aquellos que nunca han estado dados de alta de autónomos o que han pasado más de 3 años desde que tuvieron tarifa plana, la pueden empezar a aplicar desde el momento que se den de alta, ¿vale? Vamos muy rápido, es que son muchísimos temas y muy complejos los que tenemos que tratar. Desde el punto de vista fiscal, con la agencia tributaria, ¿nos puedes dar alguna novedad que tengamos para este 2023? Bueno, como tenemos años de elecciones, esto es como las rebajas, ¿no? O sea, las rebajas, los consumidores pues reciben ahorros, pues en época de elecciones, pues igual los contribuyentes reciben píldoras en forma de reducciones fiscales, en las que luego todos luchan por saber quién fue el que la inventó y quién fue el padre de la medida, ¿no? En definitiva,
resaltamos que hay una reducción en el IRPF, en el sentido de que hasta 15.000 euros de rendimientos del trabajo van a estar exentos de tributación. Es decir, quien gane 15.000 euros o menos no tiene por qué hacer ningún pago de impuestos. Va a haber también una reducción en las retenciones para personas que tengan ingresos por debajo de 21.000 euros. Esto es interesante porque, y además me gustaría recalcarlo, porque la nómina del mes de enero de 2023 se va a calcular con las normativas de retención, o la normativa de retención que teníamos hasta el 31 de diciembre. Y la nueva normativa de retención se empezará a aplicar a partir del 1 de febrero. Lo digo porque habrá mucha gente que reciba una nómina con una retención en enero y otra nómina distinta a partir del mes de febrero y siguientes, ¿vale? Y eso es por el hecho de que se ha producido una reducción en las retenciones aplicables a quien gane menos de 21.000 euros. Luego tenemos una reducción en los tipos impositivos de IVA, que esto es, todo el mundo ya lo conoce porque lo hemos oído, del 10 hasta el 5% para el aceite y la pasta, y la eliminación por completo del tipo de IVA súper reducido para los alimentos de primera necesidad, pues el pan, los huevos, la leche, la fruta, la verdura, las legumbres. Nosotros, por ejemplo, que tenemos clientes que trabajan en Mercamadrid, que por ejemplo Mercamadrid ayer no abrió, nos consta que hoy hay un gran revuelo sobre los sistemas informáticos para poder emitir las facturas, porque estas reducciones se aplican a todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias. Es decir, cualquier entrega que se haga de este tipo de productos, pues ya tienen que ir con su IVA al 5% si hablamos de las pastas o los aceites, o tienen que ir directamente sin este 4%. Esto se ha establecido hasta el 30 de junio, pero ojo, porque hay una salvedad, que esto no creo que no se ha escuchado mucho, y es que la inflación subyacente a partir del 5,5, ¿no? Exactamente, que si se reduce esa inflación subyacente por debajo del 5,5, a partir del 1 de mayo perderíamos estas reducciones. Y la inflación subyacente, recordemos que es la inflación que no toma en cuenta los precios de los combustibles, de la energía y todo esto, con lo cual es posible que esa inflación subyacente a partir de ese mes de mayo pueda estar por debajo del 5,5%. Pero bueno, es una medida que al fin y al cabo yo me consta que mucha gente no sé si la va a aplicar finalmente, porque hablando por ejemplo de sectores como el de la hostelería, que es un sector que ha sufrido muchísimo y que su inflación no ha sido ni del José 7 Antonio, ni del 10. es que vamos fatal de tiempo. Yo Vale, pues nada, lo sé siento. que no, todo lo contrario. Yo te agradezco muchísimo la explicación porque seguro que hemos tenido a los oyentes autónomos ahí tomando notas rápidamente, enterándose, porque además lo explicas muy bien de todas esas novedades que tenemos este año, que es que son muchísimas nos daría para mucho más tiempo, y no fáciles de explicar además, ni siquiera para los que estamos metidos en el mundillo. Así que, José Antonio Martín, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, un saludo a todos. Un saludo, Feliz hasta año. luego. Hasta luego.